Me pidió matrimonio pero se acostó con mi hermana, así que puse su nombre en el registro. No me arrepiento, decidí poner el nombre de mi hermana en el registro de matrimonio en mi vida pasada. Escribí mi propio nombre como si fuera un decreto sagrado, luego arrastré con entusiasmo a Santiago a comprar recuerdos de boda solo para recibir una lluvia de insultos porque él salía corriendo a preparar té de jengibre para Camila, que estaba con la regla. Esta vez le daría a Santiago lo que tanto deseaba. Esta vez yo sería quien vistiera a mi hermana con el vestido de novia, quien pusiera el anillo de compromiso en su dedo. Yo planearía cada uno de sus encuentros cuando él la llevara a Ciudad de México. Yo me iría a la Universidad de Guadalajara sin decir una palabra, porque en mi vida pasada, incluso cuando ya tenía más de 50 años, él y nuestro hijo seguían suplicándome el divorcio, rogando para que oficializara su relación con mi hermana reencarnada. Todo lo que quería era desplegar mis alas y dejar el romance atrás. Solo firma tu nombre y entrégamelo, Santiago. Tamborileaba los dedos impacientes sobre la mesa. Yo miraba el registro de matrimonio, mis dedos trazando los bordes ásperos del papel. Perdida en mis pensamientos, en mi vida pasada, escribí mi propio nombre como si fuera un decreto sagrado. Luego arrastré con entusiasmo a Santiago a comprar recuerdos de boda solo para ser recibida con una avalancha de insultos porque él salía corriendo a preparar té de jengibre para Camila, que estaba con la menstruación. Sí, ya sé, murmuré fingiendo indiferencia. Levanté la vista y vi su expresión ansiosa, sus ojos yendo una y otra vez al reloj. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando ver sus antebrazos tonificados. Camila lo amaba vestido así, decía ella. Se veía limpio y fresco. Si estás ocupado, anda, dije forzando un tono casual, conteniendo la amargura que me subía por la garganta. Lo entregaré cuando termine. Se relajó visiblemente, su voz se suavizó. No te preocupes, nos vamos a casar, voy a cuidarte, pero por favor ya no sientas celos de Camila. Sería malo para su reputación si la gente se entera. Permanecí en silencio. En mi vida pasada lo expliqué incontables veces, pero a sus ojos yo no era más que una hermana mayor, celosa y mezquina, incapaz de tolerar a su dulce y amable hermana menor. No dijo nada más, solo se dio la vuelta y salió apresurado. Respiré hondo, intentando calmar el corazón acelerado, pero mi mente seguía repitiendo las escenas de mi vida pasada. Nuestra noche de bodas pasó toda la noche con Camila, diciendo que ella estaba enferma. Solo se llevó a Camila con él cuando fue trasladado a Ciudad de México, diciendo que ella nunca había estado allí. Incluso el día en que nació nuestro hijo Santiago, estaba ocupado consolando a una Camila destrozada por su divorcio en lugar de estar presente. Entonces solo nuestro hijo susurró en mi oído: mamá, solo divórciate de papá, tú no eres mejor que la tía Camila en ningún aspecto. Papá ha sido infeliz contigo por tanto tiempo, solo déjalo ir. Miré a mi esposo con indiferencia desde la cama del hospital. Él permaneció en silencio. Ese silencio mortal fue toda la confirmación que necesitaba. Me mordí el labio con fuerza hasta saborear la sangre, luego lo solté lentamente. No, esta vez no cometería los mismos errores. Tomé la pluma y lentamente escribí 2 palabras en la sección del solicitante: Camila Ramírez Santiago, si tanto la amabas podías quedarte con ella. Entregué el formulario al funcionario, tomé el acta de matrimonio y me giré para salir del registro civil. No sentí tristeza, solo una sensación indescriptible de alivio. Camila y yo fuimos acogidas por los Ramírez después de que nuestros padres murieran en un accidente laboral. Camila era encantadora y sabía cómo halagar, convenciendo a los Ramírez de tratarla mejor que a su propia hija. La señora
Ramírez en particular tenía planes para que Camila se casara con Santiago, pero la frase única de Camila, no quiero competir con mi hermana, hizo que Santiago se casara conmigo de buena gana. En realidad solo lo estaba entreteniendo en ese entonces, él no era más que un capitán y ella esperaba a alguien mejor. Fui a la universidad, aclaré los trámites y los gastos estimados de vida y regresé a casa con el corazón más liviano. De vuelta a la residencia militar de Santiago, escuché la voz melosa de Camila en cuanto entré. Santi, ¿estás seguro de que está bien estar aquí conmigo en vez de con Sara? No se va a enojar, puedo pasar tiempo con ella en cualquier momento, respondió Santiago con voz tierna, pero tú siempre tienes cólicos tan fuertes, no quiero que estés sola. Camila rió, luego fingió, ¿todavía vas a ser bueno conmigo después de que tú y Sara se casen? Claro. La voz de Santiago fue firme. ¿Con quién más sería bueno si tu hermana es mala contigo? Me divorcio de ella. Apreté los puños, apenas conteniendo las lágrimas. Incluso después de renacer, escuchar a mi esposo hablar de mí con tanta frialdad aún dolía. Me recompuse y entré a la sala como si nada estuviera mal. Santiago salió del cuarto de Camila con una expresión ligeramente avergonzada. Yo solo fui a ver cómo estaba Camila. No se sentía bien, murmuré con indiferencia y me di la vuelta para ir a mi habitación. En mi vida pasada discutí con él incontables veces por lo íntimos que eran. Esta vez no quería desperdiciar mi tiempo ni mi energía. Él me detuvo. Sara, tal vez deberíamos comprar algunos recuerdos de boda y repartirlos entre las otras esposas de la base. Lo miré sorprendida, pensé que era su forma de redimirse por no discutir conmigo. No es necesario, no necesito todo ese alboroto. Parecía sorprendido, probablemente no podía imaginar que yo rechazara algo así. Sara, ¿estás molesta porque Santiago estaba cuidando de mí? Camila salió del cuarto luciendo toda inocente y lastimada. Llevaba el vestido vintage que había comprado específicamente para nuestras fotos de boda, ese por el que ahorré durante 6 meses en mi vida pasada y que ni siquiera llegué a usar. Alar mi mirada. Camila tartamudeó, yo lo vi en tu cuarto y se veía tan bonito, quería probarlo, se me olvidó quitármelo. Ella bajó la mirada jugueteando con los dedos como una niña que había cometido un error. Santiago instintivamente empezó. Sara, no lo interrumpí con voz serena, con te quedaba bien, quédate con él. Ni siquiera llegué a usarlo, aún podía oler el leve aroma de sangre y sudor en él. Me trajo recuerdos de cuando corría a casa llorando en medio de la noche. Solo de pensarlo el estómago se me revolvía bajo sus miradas atónitas. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Saqué mi carpeta. Dentro estaba mi carta de aceptación, Universidad de Guadalajara. Siempre me encantó el sur y era el programa de finanzas el que tanto me emocionaba en mi vida pasada. Renuncié a mi educación por Santiago, feliz de quedarme en casa cuidando de sus padres. Esta vez aún tenía una oportunidad. Esta vez viviría por mí. Pasé las páginas del calendario. 10 días. En 10 días podría irme de este lugar. El tiempo era corto, pero tenía que prepararme. Cada segundo contaba. Un golpe me sobresaltó. Abrí la puerta con impaciencia. Santiago estaba ahí sosteniendo un tazón de fideos, su voz suave. ¿Tienes hambre? Te preparé algo de fideos. Dudé. En mi vida pasada él era o frío y distante o verbalmente abusivo. Hacía tanto que no veía este lado tierno de él. No gracias, comí fuera. ¿Cómo así? Tú nunca gastas dinero en ti misma. Sus palabras dolían. Solía ahorrar hasta el último centavo, gastando casi todo lo que ganaba en él, comprándole regalos. Ahora con la universidad en el horizonte tenía que ser cuidadosa. Cada peso contaba. Lo miré a los ojos, mi voz firme. Recuerdo haberte dado 50 pesos hace unos días para cosas de la boda. No compraste nada, lo devolviste. Su mano
Se congeló, luego soltó una excusa torpe: ese dinero le compré unas sandalias nuevas a Camila. No pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿En serio otra vez? Bueno, si no hay más nada me voy a dormir. Te devuelvo el dinero mañana, dijo con un dejo de fastidio en la voz. Vamos a casarnos de verdad, tienes que ser así. Solté una risa irónica: o sea que ni siquiera puedo estar molesta porque gastaste el dinero que me partí el lomo ganando en otra persona. Sabía que estaba equivocado, pero aún así, murmuró. Increíble, ni me molesté en discutir, le cerré la puerta en la cara. En los días siguientes, vendí algunas de mis cosas menos valiosas, recuerdos llenos de significado en mi vida pasada. Ahora solo parecían baratijas. Las junté todas y se las vendí a un chatarrero por una miseria. Esa tarde, mientras seguía empacando, Santiago apareció tendiéndome un billete de 50 pesos. Su voz era cortante: aquí está tu dinero. Lo tomé y asentí. Gracias. Me observaba con una expresión difícil de descifrar. Sus ojos se posaron en mi maleta. Ya lista estoy, pensando en llevar a Camila conmigo primero a Ciudad de México. No necesitas empacar. Aún seguí empacando. Solo asentí. Parecía desconcertado por mi indiferencia. ¿Qué te pasa últimamente? Pareces otra persona. Me giré hacia él con impaciencia. No quería complicaciones. Aunque Santiago no me amara, si descubría que el nombre en el acta de matrimonio era el de Camila, podría intentar casarse conmigo de nuevo. Por ella no quería nada de ninguno de los dos. Nada, solo estoy alistando mis cosas para regresar a casa cuando te vayas a la capital. Pareció aliviado, luego añadió: no digo que no puedas ir a Ciudad de México, es solo que Camila nunca ha ido y quiere conocer. Te mando a llamar en unos meses. Asentí sin pensarlo mucho. En la vida pasada tardó 8 años enteros en mandarme a buscar. Solo me llevó allá cuando Camila se casó con un hijo de papi rico del ejército allá en Nueva York. Él me observaba incómodo. Normalmente cuando estábamos solos yo no paraba de hablar. Ahora mi silencio lo ponía nervioso. Siempre quisiste tomarte fotos de boda, ¿verdad? Vamos al estudio mañana. Eso no iba a funcionar. Tengo pensado comprar algunas cosas para la universidad mañana. Estaba a punto de inventar una excusa cuando Camila entró enganchando su brazo con el de Santiago. Santi, ¿qué estudio? Yo también quiero fotos. Santiago sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. Claro, vamos todos mañana. Vayan ustedes dos, tengo cosas que hacer. Santiago frunció el ceño. ¿Qué puede ser más importante que nuestras fotos de boda? Primero tomamos las fotos y después voy contigo a comprar lo que necesites. Su tono era firme, sin espacio para discusión. Camila se metió en la conversación. Sí, Sara, no vas a dejar de ir solo por mi culpa, ¿verdad? No quería discutir, así que acepté. Temprano al día siguiente escuché a Santiago intentando despertar a Camila con dulzura. Los números rojos del calendario parecían gritar: 4 días. En 4 días estaría libre de todo esto. Cuando finalmente salieron del cuarto ya estaba perdiendo la paciencia. Santiago mimaba a Camila, calentándole agua, lavándole la cara. En mi vida pasada fui tan ciega, creyendo que algún día me trataría así a mí, perdida en mis pensamientos. Casi no noté cuando Santiago se acercó nervioso con una cajita en la mano. Doña Estela dijo que ahora está de moda usar anillos. Te compré uno. No lo tomé. En mi vida pasada nunca hubo anillo. Camila, al ver el anillo, hizo un puchero inmediato. Ay, qué lindo, yo también quiero uno. Moví la mano con fastidio. Quédate con él. El rostro de Santiago se endureció. No seas tonta, es nuestro anillo de matrimonio. Camila tomó el anillo, se lo puso y se lo mostró a Santiago. Santi, ¿a poco no se me ve hermoso? Santiago la miró como si el mundo girara en torno a ella, asintiendo. Luego me miró con culpa en los ojos. Yo te compro otro.
Después me encogí de hombros, ya había escuchado demasiadas promesas vacías, ninguna se cumplió en él. Estudio Camila fue primero, se tomó varias fotos con Santiago cuando llegó nuestro turno. El fotógrafo levantó la cámara y la bajó de inmediato desconcertado. Lo siento, parece que se acabó el rollo. Por dentro celebré en silencio, mantuve el rostro neutro. Entonces déjalo así. Al salir del estudio, Santiago sacó un boleto del bolsillo y me lo entregó. Era un pasaje solo de pie para Ciudad de México, saliendo en 4 días. No es que quiera dejarte atrás, dijo, solo quiero instalarme allá y te espero. El viaje duraba 3 días y 3 noches. No tenía idea de cómo pensaba que yo aguantaría parada tanto tiempo. Además, solo había lugar para un cónyuge en el alojamiento donde se suponía que me quedaría, pero hacer esas preguntas ahora no iba a cambiar nada. Cuando tomé el boleto, él pareció aliviado. No te preocupes, aunque no estés en la base vas a ser mi única esposa. De ahora en adelante te voy a tratar bien. Camila es como una hermana para mí. Me ablandé un poco. Nunca antes había dicho algo tan dulce. De repente un coche dobló la esquina a toda velocidad, directo hacia nosotros. Santiago jaló a Camila hacia sí, y en medio del caos alguien me empujó. Vi el coche venir, pero me paralicé. El auto desvió en el último segundo, rozándome y lanzándome lejos. El dolor me atravesó la vista, se nubló. El conductor bajó corriendo desesperado. Señora, ¿está bien? ¿Está viva? Una multitud empezó a formarse murmurando. Busqué a Santiago entre la gente. Estaba abrazando a Camila, consolándola, completamente ajeno a mí, o tal vez sí me vio, y simplemente no le importó. Reí con amargura, así que eso era tratarme bien. El conductor me llevó al hospital. Después de varios exámenes dijeron que solo eran algunas contusiones y una lesión interna leve. Acostada en la camilla, todo dolía, pero mi mente estaba extrañamente tranquila. Ya entrada la noche, Santiago apareció con ojeras profundas. Al verme despierta, una expresión de pánico cruzó su rostro. Sara, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Lo miré con frialdad. Sin decir nada se retorcía las manos intentando explicarse. Camila se puso mal, así que me quedé con ella. Bajo mi mirada se detuvo. Sara, escúchame, todo pasó tan rápido. Camila estaba más cerca, solo reaccioné. Pausó buscando palabras. No sabía que tú ibas a salir herida. ¿Cuándo te vas a la capital? Lo interrumpí. Respondió con cautela. Mañana. Entendí, estoy cansada. ¿Puedes irte? Cerré los ojos dando por terminada la conversación. Santiago pareció querer decir algo más, pero terminó yéndose. Recuerdo perfectamente el día en que llegué a Salamanca. Era una tarde de otoño con el cielo encapotado y una brisa fría que se colaba por el cuello del abrigo. El autobús me dejó cerca de la Plaza Mayor y por un momento sentí que el pasado era solo una sombra que se desvanecía con cada paso que daba por esas calles empedradas. La ciudad tenía un aire solemne, casi mágico. Edificios antiguos, piedra dorada y ese murmullo constante de estudiantes, como si las paredes mismas conservaran secretos de siglos pasados. Caminé con mi maleta en la mano y el corazón latiendo fuerte, no por miedo, no más, era anticipación. Algo nuevo comenzaba. Mi piso era pequeño en un edificio antiguo cerca de la universidad, un segundo piso con vistas a un callejón tranquilo lleno de bugambillas que trepaban por las paredes de ladrillo. Lo alquilé con lo poco que tenía ahorrado, pero era mío y, más importante aún, nadie allí conocía a Camila ni a Santiago. Era mi refugio y el primer día en la Universidad de Salamanca fue una mezcla de ansiedad y alivio. La Facultad de Economía estaba llena de rostros nuevos, chicos y chicas más jóvenes que yo, algunos altivos, otros amigables. Yo me sentía fuera de lugar, pero no me importaba. No había venido a hacer amigos, había venido a
Reconstruirme. Una semana después, en un seminario sobre gestión financiera, conocí a Clara. Era de Sevilla, con una energía que contrastaba completamente con mi silencio habitual. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y me ofreció un caramelo de menta como si fuéramos amigas de toda la vida. Tienes pinta de estar pensando en asesinar a alguien, me dijo sonriendo con descaro, y si fuera cierto, pues me aseguraría de estar de tu lado. Esa fue la primera vez que sonreí desde que salí de la residencia militar. Clara se convirtió en mi compañera de clase y poco a poco en mi confidente. Le conté parte de mi historia, nunca todo, nunca los detalles, pero sí lo suficiente para que entendiera que había venido huyendo. Un día, mientras estudiábamos en la biblioteca, Clara me miró con seriedad. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que a pesar de todo estás aquí. Podrías estar rota y sin embargo estás construyendo algo nuevo. No supe qué decir, solo asentí, y esa noche al llegar a casa lloré en silencio durante horas, no por tristeza, sino porque por primera vez alguien me había visto de verdad. Poco después empecé a trabajar medio tiempo en una librería antigua del centro. El dueño, don Esteban, era un hombre mayor que siempre olía a café y papel viejo. Me enseñó a reconocer libros raros, a valorar primeras ediciones, y me pagaba en efectivo cada viernes. No era mucho, pero era suficiente. Una tarde, mientras ordenaba unos libros en el almacén, escuché mi nombre. Sara. Me congelé. Reconocí esa voz al instante. Giré lentamente. Era Pablo, un antiguo compañero del instituto militar donde estudié antes de conocer a Santiago. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendido. Estudio, trabajo, vivo. Pensé que te habías casado con Santiago Ramírez. Pensaste mal. Intentó disimular su incomodidad, pero no pudo. Perdona, es solo que han salido cosas sobre él, rumores de su traslado forzado. Camila, también parece que algo no va bien. Mi corazón se aceleró, pero no dejé que se notara. No sé nada de ellos, ni me interesa, pues parece que alguien sí se interesa por ti. Sacó del bolsillo una hoja doblada. Era una carta sin remitente, sin nombre. La dejaron en la entrada de la librería con tu nombre escrito. La tomé con manos temblorosas y justo antes de abrirla, Pablo añadió: no quería preocuparme, pero te recomiendo que tengas cuidado. Levanté la vista. La expresión en su rostro no era de curiosidad, era de advertencia. Abrí la carta. Solo una frase escrita a mano: no creas que has escapado, el pasado siempre vuelve. Esa noche no dormí. Leí la nota una y otra vez bajo la luz tenue de mi lámpara, como si de tanto mirarla pudiera extraer algún significado oculto. La caligrafía era firme, sin adornos, directa, masculina. Eso me perturbó más que las palabras en sí. No creas que has escapado, el pasado siempre vuelve. Había muchas formas de interpretar esa amenaza, pero solo una persona tenía razones para hacerme sentir así: Santiago. Aunque en el fondo dudaba que él fuera tan directo, él era más de manipular con sonrisas y palabras dulces. Guardé la nota en el fondo de mi escritorio, detrás de mis papeles de la universidad. No iba a dejar que eso arruinara lo que estaba construyendo, pero tampoco podía ignorarlo. Esa semana continué con mis rutinas: clases, trabajo, estudios, todo con la mente ocupada, todo con el cuerpo presente, pero dentro de mí algo había cambiado. Una sospecha constante, una paranoia silenciosa miraba sobre mí hombro. Al salir de clase, cambiaba de camino al volver a casa, hasta que una tarde recibí una llamada. Era don Esteban desde la librería. Sara, ¿puedes venir un momento? Es urgente. Mi estómago se encogió. Fui corriendo. Al llegar lo encontré pálido, con las manos temblando. En el mostrador un sobre negro sin dirección, sin nombre, solo mi nombre: Sara. No sé quién lo dejó. Entraron, lo pusieron ahí, y se fueron. No me di cuenta hasta que lo vi. Lo abrí con cuidado. Dentro había una fotografía. Era yo sentada en un banco del campus leyendo un
Libro. La foto estaba tomada desde lejos acompañando la imagen. Otra nota. Las decisiones tienen consecuencias. Algunas vidas están hechas para el olvido. No dije nada, no podía. Don Esteban me miró preocupado. ¿Quieres que llame a la policía? Negué con la cabeza. Aún no. Esta noche llamé a Clara, le conté todo. Desde la carta hasta la fotografía. Esto es enfermizo, Sara, tienes que hacer algo. No puedo enfrentar a Santiago ahora si está detrás de esto. Oh, Camila, ¿crees que ella no sé? Esa mujer es capaz de lo que sea. Nunca la conociste realmente. ¿Y qué vas a hacer? Voy a investigar, voy a saber exactamente lo que están tramando, y si no es ellos, entonces voy a saber quién quiere verme caer. Clara me ayudó a instalar cámaras pequeñas en la entrada del piso y en la librería. También me presentó a alguien, Iker, un estudiante de informática con contactos en la seguridad digital. Le mostré las cartas, la foto. Todo esto no es amateur. Quien lo hizo sabe lo que hace, pero déjame revisar cámaras de tráfico. Si la dejaron cerca puedo rastrear algo durante días. Nada, hasta que una tarde Clara me llamó con urgencia. Tienes que ver esto. Fui a su casa. Iker estaba en su portátil rebobinando imágenes. Mira esto. Un hombre de espaldas, chaqueta negra, gorra baja, entraba a la librería justo antes de que don Esteban encontrara el sobre. No se veía su rostro, pero algo en su andar me pareció familiar. No es Santiago, dije segura. Ese cuerpo no es el suyo, pero sí tiene entrenamiento, dijo Iker. Mira cómo evita las cámaras. Eso no es casualidad. Mi mente comenzó a divagar. Podría ser alguien más del pasado militar de Santiago, alguien que le debía algo o alguien que me culpaba por algo que yo ni sabía. Días después recibí un mensaje por correo electrónico anónimo. Sara, hay cosas que aún no sabes, cosas que Camila hizo, cosas que Santiago permitió. Si quieres respuestas, ven sola al puente romano a medianoche. No le dije nada a Clara esta vez. Tenía que ir sola. Llegué al puente con los nervios a flor de piel. Estaba desierto. El río Tormes rugía debajo, oscuro y frío. Esperé minutos que parecieron horas hasta que lo vi. Un hombre de unos 40 años, delgado, mirada cansada, se acercó lentamente. Sara Ramírez. ¿Quién eres? Soy alguien que fue destruido por los Ramírez, igual que tú. ¿Qué quieres? Contarte la verdad, pero no aquí. Me entregó una carpeta. Al tocarla sentí un escalofrío. Dentro una foto desgastada. Camila, mucho más joven, abrazando a un hombre que no era Santiago. Ella no es quien dice ser, y tú tienes derecho a saber quién te ha mentido desde que eras niña. Me quedé paralizada. Ese hombre no mentía, lo veía en sus ojos, y fue ahí en ese momento que entendí algo. Mi historia no comenzaba con Santiago, sino mucho antes. Volví a casa temblando, no por el frío de la madrugada, sino por lo que acababa de ver, la foto que ese hombre me entregó. Camila abrazando a alguien más. Mucho antes de Santiago me perseguía. El hombre en la imagen era mayor, con uniforme militar, y lo más perturbador, tenía un parecido inquietante con Santiago. La carpeta contenía más documentos, cartas escritas a mano, extractos de cuentas, e incluso una copia de un informe médico. Pero lo que más me impactó fue una carta firmada por él mismo. Camila Ramírez no es quien dice ser. Engañó a tu familia, engañó al ejército y arruinó mi vida. No confíes en lo que ves. La historia no es como te la contaron. No dormí esa noche. Me quedé revisando cada papel, cada palabra. El informe médico revelaba un aborto clandestino fechado 3 años antes de que Santiago y yo nos conociéramos. El nombre del padre figuraba borrado, pero en una de las cartas Camila se refería a alguien como mi coronel, y no parecía hablar de una figura militar. Era íntimo, personal. Tenía sentido. A la mañana siguiente llamé a Clara, le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme, pero al final dijo algo que me dejó pensando. Sara, ¿y si no es solo venganza? ¿Y si todo esto es para silenciarte? Para que no descubras quién eres tú realmente.
¿Qué quieres decir tu madre biológica? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los Ramírez os adoptaron? Ese pensamiento me atravesó como una daga. Nunca lo había cuestionado a fondo, siempre supuse que fue por compasión, por obligación, pero ahora con todo lo que sabía nada me parecía tan simple. Decidí buscar respuestas, empecé por lo básico: registros civiles, archivos de adopción. Clara me ayudó a mover hilos en la facultad de Derecho. No fue fácil, algunos documentos estaban bloqueados, otros destruidos, pero entonces encontré un nombre: Teresa Blanco, la trabajadora social que gestionó nuestra adopción años atrás. Ahora retirada, vivía en un pueblo cerca de León. No lo dudé, cogí el primer tren. Cuando llegué la mujer me recibió con recelo, pero cuando le dije quién era sus ojos se llenaron de lágrima. Tú eres la mayor, la fuerte, la que siempre protegía a su hermana. ¿Qué sabe usted? Más de lo que debería, pero ya no tengo miedo. Nos sentamos en su cocina, me sirvió café y entonces soltó la bomba: tus padres biológicos no murieron en un accidente, los Ramírez lo hicieron parecer así, fue una maniobra. Ellos querían a Camila, no a ti, tú no eras parte del plan. Me quedé muda, sentí como si me arrancaran el suelo bajo los pies. ¿Y por qué me aceptaron también? Porque tu madre antes de morir dejó una condición legal: si separaban a sus hijas perdían la custodia. Los Ramírez querían a Camila porque bueno, tenía un don, sabía manipular, sabía agradar. Tú eras la sombra. Lloré, no de tristeza, de rabia. Entonces todo fue una mentira. Sí, pero tú puedes desenmascararlos. Todo esto es tu historia, Sara, tienes que recuperarla. Volví a Salamanca con el corazón en llamas. Ya no era solo una cuestión de venganza, era justicia. Era identidad. Esa misma noche Clara recibió un mensaje anónimo, un video: Camila en una habitación lujosa en Madrid llorando, pero no de pena, de miedo. Sara, si ves esto, por favor no lo hagas, no saques todo a la luz. No sabes lo que Santiago es capaz de hacer, no sabes lo que escondemos. El video se cortó abruptamente y fue ahí cuando supe que todo estaba a punto de explotar. Cuando vi el video, algo dentro de mí se rompió, o tal vez se reordenó. Camila llorando, suplicando, no encajaba con la imagen arrogante y segura que siempre proyectó, y sin embargo allí estaba vulnerable, aterrada y mencionando a Santiago. No se lo mostré a Clara, no, aún sabía que había algo más detrás, algo oscuro. Santiago que ocultaba. Durante los días siguientes traté de seguir mi vida como si nada. Fui a clases, fui al trabajo, pero cada vez que miraba a alguien a los ojos imaginaba que también escondían una verdad, una mentira. Mi mundo ya no era confiable, así que hice lo único que sabía hacer: seguir cavando. Iker, el chico de informática, vino con novedades. Había logrado rastrear la IP del correo donde me mandaron el video de Camila. Fue enviado desde una dirección de red de uso militar muy específico, una base en Zaragoza. Me quedé helada, no por la ciudad, por el hecho de que Santiago había sido destinado allí hace apenas unos meses. Según lo último que había escuchado, él lo sabía, sabía que estaba buscando, sabía que me acercaba. ¿Puedes rastrear más?, pregunté. ¿Puedo intentar acceder a correos antiguos, conversaciones, archivos? Hazlo. Pasaron 2 días largos, nerviosos. Yo apenas comía, dormía poco, pasaba las noches escribiendo en un diario todo lo que había descubierto, como si temiera que en cualquier momento alguien viniera a arrebatarme mi memoria. Entonces llegó el correo de Iker, lo encontré, me mandó un archivo cifrado, lo abrí, era una cadena de mensajes entre Camila y Santiago fechados hace más de 1 año, y lo que decían me hizo tragar saliva. Camila, no soporto verla todos los días, es como una espina clavada en mi orgullo. Santiago, tranquila. No va a durar mucho, cuando nos mudemos le diremos que no puede venir, ya está hecho. Camila, y sí. Descubre lo del diario de su madre, estaba obsesionada con eso. Santiago, lo destruí, lo que no se ve
No existe, pero lo más perturbador fue el mensaje final escrito solo por Santiago. Santiago, y si algún día intenta abrir la boca sabrás qué hacer. Mi sangre se congeló, todo lo que temía era cierto. Ellos no solo me habían manipulado, me habían intentado borrar. Volví a mirar el video esta vez. Entendí el miedo en los ojos de Camila, ella sabía que había cruzado una línea y temía las consecuencias. Esa noche decidí hacer algo que me había prometido nunca hacer: llamar a Santiago. No cogió, lo intenté 3 veces, a la cuarta me respondió Sara, su voz era tranquila, casi suave. Así que, ¿estás viva? Dije, siempre estuve vivo, tú eres la que desapareció. No desaparecí, renací. Hubo silencio. Recibí un video de Camila, esperé su reacción. Está asustada, dice que escondéis algo. Camila a veces se deja llevar por la emoción, no le hagas caso, tengo tus mensajes, sé que destruiste el diario, sé que queríais dejarme atrás. Entonces su tono cambió. ¿Qué quieres, Sara? La verdad quiero que digas con tu voz que me utilizaste, que me mentiste, que sabías todo desde el principio, y si lo hago lo publicaré todo, y te destruiré igual que intentaste hacer conmigo. Se rió una risa seca, sin alma. No tienes idea de con quién te estás metiendo, oh Santiago. Ahora sí lo sé, y colgué. Minutos después recibí otro mensaje, esta vez no era una advertencia, era una invitación, una dirección en las afueras de Zaragoza. Ven sola, verás lo que empezó todo. Y supe que estaba llegando el momento, el pasado no solo había vuelto, me estaba llamando. La dirección que me enviaron era un viejo caserón abandonado en las afueras de Zaragoza, rodeado de campos secos y caminos de tierra. Llegué al atardecer, el sol caía lento, tiñendo el cielo de un naranja sucio que parecía presagiar algo terrible. Llevaba el corazón en un puño. Clara me había rogado que no fuera sola, pero no podía involucrarla más. Si esto iba a terminar, tenía que hacerlo yo. El portón de hierro oxidado estaba entreabierto, lo empujé, chilló con un lamento metálico que me puso los pelos de punta. Avancé lentamente cruzando el jardín descuidado hasta llegar a la puerta principal. Estaba entrecerrada. Entré, el interior olía a humedad, a madera podrida y a polvo antiguo. Las paredes descascaradas estaban cubiertas de cuadros antiguos, todo parecía detenido en el tiempo. Caminé por un pasillo largo hasta que llegué a una sala con una chimenea apagada y una mesa en el centro, y allí esperándome estaba él. Santiago, qué puntual, dijo sin levantarse. No vine a charlar, vine a entender por qué todo esto, por qué arruinaron mi vida. Él me miró con una mezcla de pena y arrogancia. No fue personal, Sara, solo conveniente dañarme, hacerme creer que era parte de algo. Eras un estorbo. Camila necesitaba libertad para moverse, tú siempre fuiste una distracción. Alguien que no encajaba. Me ardieron los ojos, no iba a llorar, no delante de él y mis padres, ellos también eran una distracción. Santiago alzó las cejas, se hizo un silencio denso. ¿Sabías? Murmuró, sé más de lo que imaginas. Entonces, ¿sabes que tus padres descubrieron algo que los Ramírez no podían permitir que se supiera? Tú eras demasiado pequeña para recordar, pero ellos iban a hablar, y ya sabes lo que pasa con quienes hablan demasiado. Me tambaleé, lo dijo con tanta frialdad que me dieron náuseas. Tú tuviste algo que ver, yo solo cumplí órdenes, fui un peón igual que tú, pero aprendí a jugar. Saqué el móvil del bolsillo, grababa desde que entré, perfecto, justo lo que necesitaba. Santiago se levantó de golpe, tirando la silla. Estás jugando con fuego, y tú te quemaste. Solo me giré para salir, pero en ese momento escuché un ruido en el piso de arriba, una puerta cerrándose unos pasos. Me detuve. Santiago, también no estás sola, ¿verdad? ¿Quién está aquí? No respondió. Corrí escaleras arriba con el corazón a punto de estallar. Empujé la primera puerta y lo que vi me dejó paralizada. Camila sentada en el suelo abrazando sus rodillas.
Despeinada con ojeras llorando en silencio Sara, su voz era un susurro quebrado. ¿Qué haces aquí? Me encerró, me dijo que si hablabas y contaba lo del coronel me mataría el coronel. Era el padre de tu hijo. Ella asintió con los ojos clavados en los míos. No fue solo un aborto, fue una operación porque él quería deshacerse de mí. Santiago me ofreció protección a cambio de lealtad. Mentí por él, siempre mentí. ¿Por qué? Porque tenía miedo de quedarme sola, de no ser nadie. Siempre fui la favorita, pero solo porque sabía manipular. Me arrodillé frente a ella por primera vez. No sentí odio, sentí lástima. Había ganado todo y sin embargo no tenía nada. Vámonos, le dije, termina aquí. La ayudé a ponerse de pie. Santiago no estaba cuando bajamos, había huido cobarde como siempre. Llevé a Camila conmigo, la dejé en una pensión discreta. Prometió hablar, contar todo por escrito con pruebas y al día siguiente lo hizo. Un archivo detallado con nombres, fechas, movimientos financieros y la confesión de cómo los Ramírez compraron silencio con sobornos y amenazas. Clara lo editó, Iker lo encriptó y lo publicamos. Toda la noticia se esparció como fuego. Escándalo militar, corrupción, fraude familiar. El apellido Ramírez ya no era respetado, era una vergüenza. Y entonces, cuando creí que todo había terminado, recibí una llamada, una voz femenina pausada, elegante. Señorita Ramírez, usted no sabe aún quiénes están realmente detrás de todo esto, y no debería seguir cavando. Hay secretos que no deben salir a la luz. Cortó antes de que pudiera responder, y entendí que aún no había acabado. Nunca había sentido miedo como ese. No era el miedo que paraliza, era un miedo más fino, más frío, como un hilo invisible que se enrollaba lentamente alrededor del cuello. Esa llamada, esa voz de mujer segura, serena, aterradora. No era Camila, no era una amenaza vulgar, era una advertencia precisa, una que venía desde mucho más arriba. La noticia ya estaba en todos los medios. El escándalo Ramírez ocupaba los titulares en los periódicos nacionales. Habían empezado a salir nombres de oficiales políticos, empresarios, todos conectados de alguna forma con ese imperio de secretos sucios. Santiago estaba oficialmente desaparecido según el ministerio. Camila, por su parte, había firmado un acuerdo de protección a cambio de su testimonio. Estaba bajo custodia, pero lo que esa mujer dijo, usted no sabe aún quiénes están realmente detrás de todo esto. Eso no podía ignorarse. Pasé días releyendo todo lo que teníamos, cartas, documentos, grabaciones, intentando buscar pistas, un nombre, una inicial, algo, hasta que encontré una carta olvidada entre los papeles del archivo de Camila. Estaba firmada simplemente como Eve. Clara y yo comenzamos a investigar. Iker filtró registros militares, contactos en política, prensa, todo. Fue él quien dio con algo. Elena Baranda, ¿te suena? No respondí. Directora de Asuntos Civiles del Ministerio de Defensa, fue inspectora militar. Hace años, coincide con las fechas del informe médico de Camila, y aparece relacionada con los Ramírez en varias transferencias bancarias encubiertas, y ahora dirige una fundación que, curiosamente, financia programas de adopción de menores huérfanos. Me quedé en silencio. Las piezas comenzaron a encajar. ¿Y si no fue solo ambición? ¿Y si toda nuestra adopción fue parte de algo más grande? ¿Una tapadera?, preguntó Clara. Asentí. Un sistema montado para borrar niños, para reescribir identidades. Y mi familia había sido solo una víctima más. Volví a contactar a Teresa Blanco, la trabajadora social que nos ayudó. Me dio una dirección confidencial. Allí vivía una mujer retirada del ejército, una tal Lucía Granda, que según Teresa fue la única en oponerse a la adopción forzada de Camila y yo. La busqué. Vivía en un pueblo en Cantabria. Fui sola. Lucía me recibió con desconfianza, pero cuando mencioné a mis padres, su expresión cambió. Tú eras la hija de Andrés Ramírez, pero no del clan. Tú
Padre biológico rompió con ellos, intentó salirse tu madre también, por eso los hicieron desaparecer. Camila no era tu hermana de sangre, me senté atónita. ¿Qué estás diciendo? Que tú eras la verdadera heredera, no Camila, tú eras la que debía haber sido protegida, pero la reemplazaron. Camila era la pieza moldeable, la dócil, tú eras un peligro. Me mostró una foto antigua. Mi madre embarazada con un hombre que no era ninguno de los Ramírez, el mismo rostro de mis sueños. El mismo rostro que me miraba desde el espejo. Tu verdadero apellido no es Ramírez, es Villalobos. Villalobos, una familia que intentaron exterminar por completo, por eso borraron todo el suelo. Bajo mis pies se desmoronó. Yo no era Sara Ramírez, mi vida había sido construida sobre una mentira. Deliberada. Lucía me entregó un archivo oculto viejo amarillento, este era tuyo, tu madre lo guardó. Para ti nunca quise entregarlo por miedo, pero ya es hora. Esa noche en el tren de vuelta abrí el archivo, eran páginas y páginas escritas a mano, un diario. Mi madre hablaba de mí, de mi padre, de cómo escaparon del control de la familia Ramírez, de cómo intentaron protegerme y de cómo Camila fue usada como moneda de cambio. Entre las últimas páginas una línea subrayada me heló la sangre. Si estás leyendo esto es porque sobreviviste, pero cuidado hija, aún queda uno más, el más peligroso. Él controla desde las sombras, él no perdona. Volví a Salamanca con la piel erizada, no solo por lo que descubrí, sino porque al llegar vi mi puerta entreabierta y sobre mi cama una flor blanca, una orquídea, la misma flor que estaba en el ataúd. La orquídea blanca sobre mi cama no era un simple mensaje, era una declaración. Ese tipo de flor no se consigue fácilmente, no en Salamanca y menos en otoño. La habían traído, la habían colocado con cuidado, sabían que yo sabría exactamente lo que significaba esa flor. Fue la misma que apareció en el entierro de mi madre, nadie la puso allí, nadie la reclamó y ahora de nuevo aparecía para mí como un susurro desde la tumba. Nos están vigilando. Clara, le dije al llegar a su casa esa noche. Ella me miró aterrada, no solo por mí, también por ella misma. La implicación era clara, ya no era solo un juego de verdades enterradas, ahora era una advertencia directa. La casa había comenzado. Iker revisó mi piso de arriba a abajo, encontró una microcámara en el marco de la ventana profesional, imperceptible. No era un acosador improvisado, era gente entrenada, gente con recursos. No puedo protegerte si siguen aumentando la presión, me dijo con sinceridad. No necesito protección, necesito información. Fue entonces cuando decidí dejar de reaccionar, era hora de actuar. Primero me puse en contacto con una periodista local, Raquel Poveda. Había escrito sobre casos de corrupción militar en el pasado, era incisiva, inteligente y odiada por muchos en el poder. Le ofrecí una historia, no una entrevista, no una filtración, una alianza. Tengo pruebas y quiero desenmascararlos a todos, no solo a los Ramírez. Quiero llegar hasta Eve y hasta quien sea que esté detrás de esa orquídea. Raquel aceptó sin dudar. Nos encontramos en un café del casco antiguo, compartí con ella el archivo de mi madre, los documentos de Camila, los informes de adopción y las transferencias encubiertas. Pasó horas revisando todo. Al final me dijo, esto no es solo un escándalo familiar, es una red que abarca más de 20 años de manipulación, lavado de dinero, tráfico de menores y silencios comprados. Si esto sale a la luz caerán nombres muy pesados. Pues que caigan. Esa misma noche recibí un correo cifrado de Iker, había rastreado otra IP, venía de una oficina del Ministerio del Interior, un mensaje simple sin firma. Villalobos no es solo un apellido, es una amenaza que muchos pensaron enterrada. No cometas el error de hacerla resurgir. Sabían que ya lo sabía todo, y aún así decidí ir más lejos utilizando los contactos de Raquel.
Conseguimos acceder a un archivo sellado en los sótanos de la Biblioteca Nacional, un expediente restringido marcado con las siglas BN09 Villalobos Nacional, año 2009, dentro un documento titulado Proyecto Eclipse. Lo leí con las manos sudorosas. El Proyecto Eclipse era una operación militar encubierta destinada a reubicar a los hijos de oficiales rebeldes que habían cuestionado la ética del mando superior, se les quitaban a sus familias y eran insertados en hogares leales al régimen. Hogares como el de los Ramírez. Yo fui uno de esos niños, Camila también, pero a ella la usaron como tapadera, la hija perfecta que ocultaba el rastro del crimen. El verdadero líder del proyecto firmaba como As. No había nombre completo, solo una inicial, pero Raquel tenía sus sospechas. Antonio Soria, general retirado, mentor de Santiago, fue su superior durante años, y figura clave en las operaciones encubiertas en Navarra y Castilla. Sigue vivo, y en muy buena posición. Vive en Segovia, tiene escoltas, amigos en el Senado y nadie lo toca hasta ahora. Volví a casa esa noche con una certeza férrea: todo lo que me arrebataron, todo lo que intentaron esconder, iba a salir a la luz. Pero antes de dormir, recibí un mensaje de voz. La voz era femenina, pero no era Camila. Sara, no sigas por favor, él no solo te quiere silenciar, quiere borrarte como hizo con los otros. ¿Quién eres tú? Ya me conoces, solo no recuerdas por qué me ayudas, porque yo también soy una Villalobos. Y entonces entendí que no estaba sola. No dormí esa noche. La voz en el mensaje seguía repitiéndose en mi cabeza: yo también soy una Villalobos. Esa frase tan simple y devastadora me dio más vértigo que todas las amenazas anteriores. ¿Cuántos más éramos? ¿Cuántos niños fueron robados, manipulados, reubicados como yo? Raquel rastreó el número. Venía de un teléfono registrado con un nombre falso, pero con una localización clara: Valladolid. No lo pensé demasiado. Tomé el primer tren al amanecer. Clara insistió en acompañarme, pero le dije que no. Esta vez necesitaba entender sola. Era mi historia, mi identidad, no una batalla, sino un reencuentro con algo más profundo. La dirección que nos dio Iker correspondía a una floristería, una fachada perfecta. Entré y el aroma a jazmín me envolvió como una memoria olvidada. Una mujer me recibió detrás del mostrador. Tendría poco más de 30 años, ojos oscuros, la mandíbula firme, y una cicatriz pequeña junto al cuello. ¿Sara?, preguntó sin titubear. Asentí. Soy Elena. Elena Villalobos. Nos sentamos en la trastienda. El silencio era espeso. Ella rompió el hielo. Nos separaron cuando eras un bebé. Yo tenía 6. Te llevaron una noche sin más. Mamá gritaba. Papá no volvió después de eso. No sabía si llorar o abrazarla. Solo escuché. Te busqué toda mi vida, pero nos ocultaron bien. Nos dieron nombres nuevos, historias nuevas. Yo tuve suerte. Una familia buena me acogió, pero el apellido Villalobos nunca desapareció de mi alma. Cuando vi tu nombre en las noticias supe que eras tú. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque sabía que si te acercabas demasiado ellos actuarían y lo han hecho. Mira, me entregó un sobre con fotos de Santiago de Soria, de reuniones clandestinas de niños de mi madre. Tengo más, tengo grabaciones, testimonios, pero también tengo miedo. Ellos ya mataron a nuestros padres y a muchos otros. Mi voz salió como un susurro. No voy a detenerme. Elena me miró con una mezcla de miedo y admiración. Entonces tienes que prepararte para lo que viene. Ellos no se rinden, nunca lo han hecho. Nunca volvimos a Salamanca juntas. Ya no estaba sola, tenía sangre de mi sangre, tenía propósito. Esa noche reunimos a Clara, Iker y Raquel. Contamos todo. Decidimos grabar un documental, no uno sensacionalista, uno crudo, real, con pruebas, fechas, rostros, con testimonios de Elena, de Teresa Blanco, de los documentos originales, la historia completa. Proyecto Eclipse, la red
Ramírez el papel de Santiago, la manipulación de Camila, el rol de Soria lo titulamos Los niños del silencio, pero antes de publicarlo recibimos un aviso. Clara fue seguida. Ike recibió un correo con amenazas y Raquel encontró su coche con los neumáticos cortados y una nota en el parabrisas. Hasta aquí la presión era inmensa y aún así nadie se echó atrás. Lo publicamos esta semana, dijo Raquel. Yo asentí y esta vez caerán todos, pero entonces la traición golpeó donde más dolía. Camila desde su escondite envió un comunicado público, declaró que todo lo dicho sobre los Ramírez era una invención de su hermana desequilibrada que sufría de delirios paranoides y que la obligaron a firmar bajo coacción, y el público comenzó a dudar. Necesitamos pruebas nuevas, dijo Clara angustiada. No necesitamos el golpe final, respondí, y sabía exactamente dónde buscarlo: en la residencia privada de Antonio Soria. Esa noche, mientras el viento aullaba por las calles de Salamanca, le escribí a Elena: mañana entramos. Lo terminamos todo, y al cerrar el mensaje vi una nueva notificación, un video en vivo desde una cuenta anónima. Santiago mirando a la cámara sonriendo. Hola Sara, pensaste que habías ganado, ¿verdad? Pero hay algo que olvidaste, aún tengo una pieza del tablero. Y se giró y allí, atada a una silla con los ojos llorosos, estaba Teresa Blanco. Tú decides qué viene ahora. Vi el video una y otra vez. Teresa atada, vulnerable, Santiago sonriendo como si no quedara humanidad en él. Era el último acto de un hombre acorralado, un hombre desesperado, pero también era una amenaza real. Elena y yo sabíamos que no podíamos avisar a la policía. Si lo hacíamos, Santiago desaparecería como siempre. Esta vez tenía que acabar, esta vez tenía que haber justicia y no solo la legal. Iker rastreó la transmisión. No fue fácil, pero logró identificar una ubicación, una finca aislada en las afueras de Segovia, propiedad registrada a nombre de una empresa fantasma vinculada a Soria. Bingo, vamos esta noche, le dije a Elena. ¿Estás segura? Nunca estuve tan segura de algo en mi vida. Nos preparamos como si fuéramos a la guerra. Clara insistió en venir, Iker también. Raquel lo documentaría todo desde Salamanca, preparada para publicar el documental completo. Si algo salía mal, llevábamos micrófonos ocultos, cámaras en los bolsillos y una determinación que ya no admitía miedo. Llegamos pasada la medianoche. La finca estaba rodeada por un bosque cerrado, pero Iker nos guió a través de un acceso lateral. Forzamos una reja oxidada, entramos por una puerta trasera y avanzamos en silencio. La casa estaba oscura, solo una lámpara encendida en el piso de arriba. Subimos lentamente, cada crujido de la madera retumbando como una sentencia, y allí estaba él, Santiago, sentado en un sillón de cuero junto a Teresa. Ella estaba viva, deshidratada pero consciente. Cuando nos vio, sus ojos se llenaron de alivio y también de culpa. Siempre supe que esto terminaría así, dijo ella con la voz rota. Santiago se levantó lento con las manos vacías. No vine a pelear, dijo, vine a explicarte por qué. ¿Por qué destruiste mi vida? Porque eras lo único verdadero que tuvimos y por eso eras un peligro tú. Tú amabas de verdad y nosotros solo sabíamos fingir nosotros. Y entonces, sin que lo esperara, apareció Camila bajando las escaleras con paso inseguro. Sara, ¿qué haces aquí? Lo traje para que acabe, ya no quiero mentir más. Santiago la miró traicionado. Tú. Camila asintió llorando. Lo grabé todo, tus llamadas, tus amenazas, lo entregué a Raquel, todo fue un acto. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir viviendo en esta mentira, porque tú me destruiste también. Santiago se lanzó hacia ella, pero Iker lo interceptó golpeándolo contra la pared. Elena corrió hacia Teresa y la desató. Clara llamó a una ambulancia. Todo se volvió caos, llantos, gritos, sirenas a lo lejos y
Entonces, como en una película a cámara lenta, vi como Santiago intentaba huir por una ventana lateral. Lo seguí sin pensar, lo alcancé en el jardín. No puedes huir de esto. Se giró por primera vez. Sin arrogancia, sin rabia, solo derrota. No fui el único, nunca fui el único. ¿Quién más? El que empezó todo, el que nos convirtió en lo que somos, está más cerca de lo que crees. Entonces llegaron la policía, lo arrestaron sin resistencia. Camila fue llevada por los servicios sociales, Teresa al hospital, Elena y yo nos abrazamos por primera vez como hermanas al día siguiente. El documental se publicó. El proyecto Eclipse, Los Niños del Silencio, fue tendencia en todo el país. Portadas, programas especiales, audiencias abiertas. La caída de Santiago no fue el final, fue el principio, y cuando todo parecía haberse calmado recibí un paquete por correo, una caja pequeña. Dentro una sola cosa, un anillo militar grabado con las iniciales AS, y una nota: bien hecho, hija, pero aún no has mirado en el lugar correcto, el enemigo está en tu sangre. El anillo en mis manos pesaba más que cualquier piedra. Lo miré durante horas sentada frente a la ventana mientras la ciudad de Salamanca despertaba. El enemigo está en tu sangre. Esa frase retumbaba en mi cabeza como un eco antiguo. Sabía lo que significaba, sabía lo que venía. Fui al Archivo Nacional, busqué todo sobre Antonio Soria, pedí acceso a documentos históricos, registros médicos, militares, familiares, y lo encontré. Mi madre joven embarazada. En un informe médico constaba un dato que lo cambiaba todo: padre biológico no identificado oficialmente, pero registrado confidencialmente. A ese Antonio Soria no era solo el verdugo, era mi padre. Durante horas no supe si gritar, llorar o reír, todo encajaba. ¿Por qué fui separada? ¿Por qué se aseguraron de mantenerme controlada? ¿Por qué se esforzaron tanto en desaparecerme? No podían dejar que una hija de Soria, nacida fuera del orden, creciera con libertad. Mi madre había sido su alumna, una oficial en formación. Él la sedujo, la controló, y cuando ella se rebeló la destruyó, pero me tuvo a mí, y eso fue su mayor error. Le escribí una carta, no una de odio, una de declaración. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que hice? Y sabes que no tienes poder sobre mí. Tú fuiste el arquitecto de este infierno. Pero yo soy la arquitecta de mi historia. No te escondas, porque el legado Villalobos ya no será silenciado. La envié a su dirección oficial en Segovia, y luego lo conté todo en una entrevista televisiva con nombre y apellido. Sin miedo, el país explotó. Soria negó todo, pero las pruebas eran irrefutables: testimonios, transferencias, historias de otras víctimas. El documental fue reeditado con el capítulo final, La sangre del silencio. Ya no era solo una historia de una niña robada, era una historia de cómo el poder intenta borrar el alma y falla. ¿Y qué pasó con cada uno de nosotros? Santiago fue condenado a 15 años por secuestro, encubrimiento, falsificación de documentos y abuso de poder en la cárcel. Según su abogado, se volvió paranoico. No soporta estar encerrado, no soporta ya no tener el control. Camila entró en un programa de testigos protegidos, vive en el norte del país, lejos del escándalo, trabaja en una librería. Nos escribimos a veces, nunca recuperaremos lo que no fue real, pero nos deseamos paz. Clara publicó un libro basado en nuestra historia. Su carrera como psicóloga y activista floreció. Es mi amiga, mi hermana elegida. Iker fundó una empresa de ciberseguridad. Dijo que este fue el caso que le enseñó a no subestimar a nadie. Somos socios en un proyecto para proteger a víctimas de abuso estatal. Raquel ganó el Premio Nacional de Periodismo, pero más allá de los premios, dice que su mayor logro fue ver a una víctima transformar su historia en justicia. Elena, mi hermana, mi reflejo. Abrimos juntas una fundación, Fundación Villalobos, dedicada a buscar y recuperar a otros niños del silencio. Nos convertimos en
Faro en Redención. Teresa Blanco sobrevivió y fue reconocida como testigo clave en la investigación. Su testimonio ayudó a cerrar el proyecto Eclipse para siempre. Dice que ahora duerme sin culpa. Antonio Soria fue destituido de todos sus cargos honoríficos. Aislado, sufre una enfermedad degenerativa, vive en su mansión rodeado de sus medallas oxidadas. Ya nadie lo escucha, ya nadie lo teme. Y yo soy Sara Villalobos. Mi madre me llamó así porque significaba princesa en hebreo, pero no me criaron como tal, me criaron para ser sombra, obediencia, sacrificio, y sin embargo me convertí en fuego. Visito su tumba cada año con Elena. Llevamos una flor blanca, una orquídea, pero esta vez no como advertencia sino como símbolo de que florecimos incluso en el silencio. Y cuando dejo la flor, siempre susurro lo mismo: mamá, lo conseguimos, por fin somos libres.